¿Cómo funciona la acumatización en las personas en esta película? ¿En qué consiste la nueva forma que emplea Ladybug en su poder restaurador? Esto y más a continuación, por lo que quiero grata y cabalmente darte la bienvenida a este video en el que encontrarás teorías y curiosidades en esta tercera y final parte del videoanálisis de la película de Miraculous Ladybug. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Luego de que Mari haya derramado lágrimas por el rechazo de Adrien, somos testigos de cómo Hawkmoth se autoacumatiza aumentando sus poderes. Ya se ha hablado de cómo funciona el Miraculous de la mariposa, su posible oscuro secreto de... Ahora, se hará analítico énfasis de en qué se basa la maldad incidida en los Akumas y cómo invade malignamente el corazón de sus víctimas. De entrada, todos los acumatizados que llegaron moderadamente a destacar son la gárgola gigante, el mimo, la maga, Snailman, el tipo cuyo nombre desconozco en perder su cordura, etc. Existe un cierto contraste que permite medir de tal manera la magnitud de la maldad de cada uno de ellos. Ejemplifiquemos al tipo rechazado al querer el corazón de la fémina. El haberse impiado toda la vida con el intento de ser romántico es un indicativo de un autoengaño cuya inhibición de esas emociones evidentemente estaban reprimidas. Ese mismo autoengaño magnificaba el mal y el peligro de autosabotearse con tal de tener esa recompensa que jamás podrá obtener, y es evidente que lo ha estado haciendo por tanto tiempo, y a partir de ahí este sujeto refleja lo que ha estado conteniendo por tanto tiempo en la manifestación de esa gárgola gigante, simbolizando lo que emocionalmente no pudo controlar, poseyendo una ausencia de su propia autonomía y conciencia. En cambio, aparente y relativamente con los demás acumatizados, los que mostraron, estos estaban conscientes de lo que hacían en sus formas acumatizadas, todo debido a que en el lapso de sus encierros y al ser productos de todas sus vivencias, canalizaban esa maldad en sus corazones, permitiéndoles controlar el poder que les conferían los Akumas, cosa contraria suscitada en el caso de la gárgola, cuya conducta salvaje es producto de esas emociones que el sujeto nunca se dignó en tratar de entenderlas o domarlas, aunque sea un poquito. Gabriel fue el paradigma del hombre rechazado, pero él canalizaba y direccionaba esas emociones en la meta que plasmó visualmente, permitiéndole cargar sobre sus hombros tanto poder. En cuanto al poder que adquirió por obra de sus Akumas, al magnificar sus poderes, los Akumas terminan alimentándose de ese odio, permitiéndose reproducirse de la forma que ellos adoptan para perpetuar y mantener su especie dentro del Miraculous, cosa que Hawkmoth en este punto fue en teoría amplificar la peligrosidad, cuyo vestigio es lo que dificultará para próximos portadores en tratar de controlar este poder en cuanto a malicia nos referimos. Los odio, Ladybug Tatuá. Hawkmoth hace de las suyas en París, y por lo visto, sí, lo que en su musical hizo énfasis lo ha hecho realidad. El caos reina en todo París, donde la zozobra, el dolor, el sufrimiento y los lamentos empiezan a prosperar en toda la ciudad, cosa que esta proliferación de Akumas que se presencian y asolan en el proceso conduce a deducir que estos tienen el afán de infectar las mentes de los parisinos con lo que esparcen, doblegarlos para esclavizarlos con esos mismos males. Al principio se creyó que el plan de Hawkmoth iba a ser un reciclaje de lo que se suscitó en el final de la segunda temporada, que es tener un ejército de villanos acumatizados, pero se sabe que ello implica más presupuesto para que Hawkmoth llegara a repartir esos mismos errores, razón por la que opta en causar caos para llamar la atención del dúo parisino y dejar que sus Akumas hagan el resto. Momentáneamente se vio a un tipo tomándose una selfie en el instante que Ladybug frenaba el avance de los Akumas, ya que esto se le denomina como selfies suicidas. Este tipo de selfies se caracteriza evidentemente por ser tomados en lugares que presentan un alto riesgo de muerte o lesiones graves, como acantilados, cimas de montañas, vías férreas o en medio del tráfico. Las razones por las que las personas se toman selfies extremos son variadas. Algunas lo hacen por la emoción de la adrenalina, otras por la búsqueda de la fama o la popularidad en las redes sociales, y otras simplemente por el deseo de tener una foto única y memorable. Sin embargo, el riesgo de tomarse estas selfies es muy alto. Cada año se producen cientos de accidentes y muertes relacionados con este tipo de selfies. En 2018, por ejemplo, se produjeron 259 muertes relacionadas con selfies de este tipo, según un estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine. Un ejemplo de selfie extremo que resultó en una tragedia es el caso de Yevgenia Leoncheva, una joven rusa que murió en 2015 al caer desde un acantilado mientras se tomaba una selfie. Leoncheva, de 22 años, era una modelo y bloguera de moda que tenía un gran número de seguidores en las redes sociales. El día de su muerte se encontraba de vacaciones en Crimea, Rusia, cuando decidió tomarse una selfie en un acantilado de 100 metros de altura. La joven perdió el equilibrio y cayó al vacío, muriendo instantáneamente.
Una de las grandes incógnitas que pudo pasar en la cabeza de cualquier fan de la serie es: ¿Ladybug y Cat Noir podrían derrotar a Hawkmoth sin estar acumatizado? No existe una certeza clara si Hawkmoth sería vencido o no en su forma base, puesto que ya sabemos que con sus poderes ya amplificados en teoría podría darle pelea a ambos con sus poderes combinados, pero si podemos medir retrocediendo al capítulo de Ladybug, mismo capítulo en el que se suscitó una pelea entre él y el dúo, que en breves momentos se pudo notar cómo el antagonista podía lidiar módica y momentáneamente con los frenéticos ataques de Ladybug y Cat Noir, dando por hecho de que en teoría el Hawkmoth de la película podría darles peleas a Ladybug y Cat Noir, pero derrotado en el acto, ya que en la serie Hawkmoth pudo lidiar con ellos debido a que estos portadores no tienen la peculiaridad del aumento de sus poderes cuando adoptan combos duales, de lo contrario habría sido derrotado hace mucho. Otra observación la cual se logra emplear en este momento caótico es el que este Hawkmoth tuvo la voluntad de hacer que las cosas se pongan a su merced, un sencillo concepto que el Hawkmoth de la serie se negó a entender debido a su temor de cometer errores en su actuar físico, pero a pesar de evadir de transgredir esa norma, igualmente lo hacía al acumatizar a ciertos personajes. En cambio, este Hawkmoth optó en hacer las cosas por él mismo, porque él entiende que sus acumatizados resultan ser incompetentes dado que no entiende la visión que tiene al pedirles humildemente el arrebatamiento de los milagros de la creación y la destrucción. Además que también él sabía que su vitalidad empezaba a restarse, llegando al punto de alejar a las personas que ama resultante de ser la gota que derramó el vaso, dado énfasis a lo que Nuru le fue mencionado. No tengo nada que perder. Palabras de las que tuvo en su mente convencido de que lo único que importaba para él era cumplir su sueño de revivir a su esposa a toda costa, cosa que también, en el plan que este ejecutó, da la alusión clara de que pudo haber bajas, pero no lo plasman tan explícitamente que es sobreentendido que el caos y destrucción que se llega a ver en la película muestra ese evidente hecho. Ahora, hablando de su poder, la magnitud de su poder relativamente tiene medida, y se lo puede evidenciar como este, sin la necesidad de moverse mucho, logra derrotar a Ladybug con el poder de la fuerza, y ni de qué hablar de Cat Noir, que con solo aprovecharse bien de su impulso de resolver entre comillas, mostrando una pizca de su poder destructivo. En cuanto al arrepentimiento de Hawkmoth, sé que lo he dicho muchas veces, pero es menester y amerita bastante el hacer énfasis de que el modo en que reconoció cuán desgarradoras y garrafales fueron sus antagónicas acciones al notar que casi mataba a su propio hijo, le hizo ver cuán errado estaba al seguir un objetivo que era imposible de manifestar o lograr. El arrepentimiento de Gabriel llega a ser creíble y plausible porque él cuenta desde su propia perspectiva cómo fue el momento en que conoció y perdió a su esposa, seguido expresar cómo fue la transición de esa inesperada pérdida. Gabriel tenía un objetivo: revivir a su esposa, pero en el lapso de su antagonismo olvidaba gradualmente por quién lo hacía, y al ver el rostro casi dañado de su hijo le hizo reconsiderar bastante lo que ha hecho. Es más, a pesar de que Gabriel sí o sí tiene que pagar por sus crímenes, posteriormente un sinfín de Akumas purificados salen detrás de la espalda de él abrazando a su hijo, simbolizando poéticamente la catarsis de ese mismo dolor. Una cosa sí es confirmado: Ladybug no sabe cómo inspirar a un pueblo. No pretendo mostrar de cómo hay que ser un decente orador de toda clase, pero Ladybug hace mención de que con el poder del amor vence al odio. Es algo cuestionable. Primero, las cosas pueden decirse a su debido momento. Estas palabras pronunciadas en Gabriel llegaron a funcionar porque estuvo en el proceso de reconsiderar las iniquidades que él provocó, reconociendo por consecuencia propia cómo el odio lo alejaba de las personas que amaba al seguir un sueño imposible. En cambio, la población de París sufrió uno de los peores eventos de destrucción y dolor que se haya experimentado, y Ladybug, haciendo mención ante los parisinos de forma anticlimática, estando heridos y con secuelas psicológicas de lo que implicó estar en medio de ese caos. Respecto al Lucky Charm, en la serie Ladybug utiliza una herramienta para poder presenciar cómo las mariquitas del objeto terminan restaurando todo lo que el portador y el producto de sus acciones dejaron destrucción a su paso. En este caso, Ladybug necesita usar de sus manos para aplicar este poder a lo que está sujeto su Miraculous titular. La cosa está en que Mari deberá aprender a usar este poder porque es mucho lo que tuvo que restaurar, más cuando provenían de sus manos y no de un objeto, mismo objeto del que sería suprimido en la película, elemento eliminado dado que los objetos creados por Ladybug generalmente hacen que ella brille, robándose más protagonismo del que se debería de equilibrar, por lo que el Lucky Charm de esta Ladybug reside en su voluntad y al mismo tiempo tiene que arraigarse a las normas, que solamente puede restaurar los daños de un lugar si existen rastros de acciones de otros portadores, que solamente pueden restaurar los daños de un lugar si existen rastros de acciones de otros portadores. De ser así, se usaría ese poder para revivir a Emily. El poder del amor siempre los va a proteger.
Luego de que Mari preguntara por el paradero de Adrien, este jamás pensó encontrar a Mari en tal lugar, para más tarde entre ellos revelarse quién era el otro. Sí, para hacerles una recopilación de todo este cuadro amoroso, primero Mari se enamora de Adrien, luego Adrien de Ladybug y Ladybug de Adrien y Cat Noir de Ladybug, cosa que eso nos lleva a preguntar que a pesar de que este universo sea distinto al que conocemos de la serie, ¿se justifica este final entre ellos? Como he mencionado en el análisis anterior, Mari estaba enamorada de Adrien y ese enamoramiento nació porque Mari tenía una expectativa de quién podría ser Adrien realmente, cosa que el saber que es Cat Noir y teniendo en mente la escena que eliminaron que hace profundidad su relación de amistad, saber que es Cat Noir le hace ver que es alguien que está en búsqueda de una identidad cómoda de la que no haga daño a nadie. Esa vulnerabilidad de la que halló Mari no es que tenga que conformarse para amar porque no tiene más opciones, no, por muy cursi que suene, sí, si el amor es verdadero, auténtico y desinteresado, amar esa parte de Adrien sería una aventura para Mari en descubrir las cosas que complementan benignamente a Adrien, puesto que ese factor es algo que hace que generalmente el enamoramiento de las mujeres se perpetúe, por cómo su curiosidad es estimulada haciendo que ese mismo enamoramiento siga despierto en llamas. En el caso de Adrien, en la serie, vimos en un What If de que Adrien amó de todas maneras a Ladybug tras mostrar quién era detrás del antifaz, por cómo aquella persona que consideró amiga todo este tiempo terminó amándola inconscientemente. En la película, Cat Noir le mencionó poéticamente a Ladybug en aquella canción que salvas al mundo todos los días con tu máscara, pero la mujer que se oculta detrás salvó mi corazón. Adrien estaba en un proceso de duelo amoroso del cual no murió, por tanto, aún estaba abierto a recibir a Ladybug en su vida para formalizar emocionalmente una relación. Ladybug y Mari son facetas diferentes de las que Adrien sintió interés, más por Ladybug. Saber que Mari es Ladybug provocó una intensidad mucho más grande al saber que ambas personas impactaron positivamente en sus vidas, cuyo incentivo para él no era más que recibirla con los brazos abiertos. Dado lo mencionado, este momento justifica el juntar de estas dos almas, porque si Ladybug hubiese tratado mal a Cat mientras quería su amor, básicamente Adrien ya carecería de amor propio y se adentraría a una relación tóxica. Mari lo único que hizo fue rechazarlo respetuosamente, cuya decisión suya estaba en todo su derecho. O puedes llamarme Ladybug. En el epílogo de esta historia fílmica, mostraron el cuerpo en reposo de Emily. Sin embargo, vemos su cuerpo expuesto al aire que, si estuviese muerta realmente, ya estaría en la cápsula criogénica preservando la composición de su cuerpo. La teoría más acertada de lo que padece es un coma. De lo contrario, ya sería fertilizante para la Tierra. Por otro lado, Natalie sería quien continúe la travesía de Gabriel, lo cual se tienen bastantes dudas si Natalie fue a la prisión estatal de la ciudad para hablar con Gabriel que si debía continuar con su legado, o ella ya receptó ese mensaje antes de que Gabriel enloqueciera. Sea cual sea la respuesta, esto es una señal de que habrá una secuela que ya se confirmó en su estreno, cuya fecha será en 2026. Espero estar vivo para esa fecha. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo crees que será el venidero punto álgido que tendrán que enfrentar el dúo parisino? Siendo este el videoanálisis de toda la película de Miraculous Ladybug. Bueno, hemos llegado al final de esta serie de videos que, si te gustó esta serie de videos, te invito a que le des like y te suscribas a este canal seguido de activar la campanita para que no te pierdas ningún video cuando yo suba uno nuevo. Bueno, soy Snowdexman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. I can hear again the voice in my head.